Señor nos dé de su sabiduría, porque los tiempos están muy complicados. Se estuvo haciendo una encuesta esta semana sobre cuál es el regalo preferido de los padres. No sé cuál es su regalo preferido, pero la encuesta fue contundente. Más del 80% de los padres, ¿sabes qué es lo que piden? Paz, tranquilidad, que las cosas no estén tan complicadas como están ahora. Espero que ese sea también su pedido de oración al Señor, que las cosas puedan cambiar, por lo menos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hogares, que es donde podemos marcar diferencia. Así que quiero orar por ustedes, quiero darle gracias al Señor por ustedes, pero aquí tengo que robarme, mientras ustedes están de pie allí, su atención, solo 30 segundos, para primero pedirle a algún miembro de la familia que esté presente. Yo hoy estoy solito, así que no tengo aquí quien me dé el abrazo, pero si hay algún miembro de la familia o más que quieran ponerse de pie, abrazar a esos papás que están allí de pie, por favor háganlo en este momento antes de orar. Y yo quiero aprovechar mientras ustedes se ponen de pie y abrazan a esos padres, a esos esposos, a esos hijos. Yo quiero darle gracias a Dios por el regalo de mi padre. Pero era solo que se pararan al lado, pero ya comenzó aquí la fiesta aquí en la iglesia. Muy bien, está bien. Yo mismo lo veo. Bueno, Jackie viene a darme aquí el abrazo a mí, gracias, yo también lo recibo con amor. Gracias, Jackie. Bueno, mis hermanos, no se me sienten todavía, que vamos a orar, ¿ok? Muy bien, antes de orar, mis hermanos, quiero hoy de manera particular, y pido nuevamente disculpas, me robo estos 30 segundos para en la distancia decirle a mi padre, gracias mi hermano, a decirle a mi padre que está también siguiendo a través del internet, que estoy muy feliz, no solo de que sea mi padre, sino que esté con vida. Ustedes saben que mi padre pasó por momentos muy difíciles, así que todos los días celebramos su vida. Gracias al Señor por eso. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Por favor, ayúdenme allí donde están, inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor por el privilegio de ser padres, ¿ok? Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de venir ante tu presencia con tranquilidad, con libertad. Qué hermoso es esto, saber que podemos hablar contigo. No solo eres nuestro papá, sino que eres el creador de este universo, quien lo sostiene a la perfección. Gracias porque todo lo que significa tu presencia, tu poder, está a nuestro alcance como tus hijos. Así que no solo hoy, sino todos los días te celebramos a ti como nuestro Padre. Y en este fin de semana particular, nosotros te damos gracias, los padres, por darnos el privilegio de tener buenas mujeres a nuestro lado, de tener buenos hijos. A pesar de los desafíos, de los problemas que puedan tener, son buenos. Gracias por nuestros padres también. Pero especialmente gracias, Señor, porque en tu amor y en el regalo de Jesucristo cada día podemos ser mejores. Nos refugiamos en tu gracia, nos refugiamos en tu sabiduría y te pedimos que nos ayudes a todos los días venir ante ti, Señor. Gracias por los errores que hemos cometido también como padres, como esposos, como hijos, porque ellos nos han ayudado a aprender. Permite que este proceso de aprendizaje nos lleve a ser cada día mejores seres humanos y a ejercer esta labor como padres de acuerdo a como a ti te agrada. Ahora vamos a estudiar tu palabra, Señor, pero no queremos hacerlo sin antes recordar a quienes sufren, a quienes lloran, a quienes están pasando por momentos difíciles de salud, por crisis emocionales, por crisis familiares, por problemas financieros. Hay tanto dolor, tanta inseguridad, tanto miedo. Hoy oramos por todos los que tienen algún tipo de estos temores, los presentamos ante ti y te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres respuesta y sabemos que en este momento estás abrazando con ese amor de Padre y nos estás dando seguridad en ti. Gracias también, Señor, porque al estudiar tu palabra sabemos que podemos contar con la presencia de tu Espíritu. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y que mañana nos sigan celebrando, ¿ok? A mí ya me anunciaron cosas muy buenas en casa. Bueno, mis hermanos, la reflexión de esta mañana, ya casi tarde,
suena muy sencilla, muy simple, inclusive como muy lógica. Sin embargo, quiero contarles que no es tan sencilla, no es tan simple y está un poquito distante de nuestra lógica humana. ¿Hay alguna diferencia o cuál es la diferencia entre arrepentimiento y perdón de pecados? Hace solo unas semanas atrás tuve el privilegio de liderar una campaña evangelística en Carolina, en una de las Carolinas. Y una noche después de que terminé de predicar, tuve una experiencia similar a la que narra la Biblia con Nicodemo. Se me acercó un Nicodemo, entre comillas. Esperó a que la mayoría de la gente saliera. Despedimos a toda la hermandad y junto con el pastor de la iglesia creímos que ya todos se habían ido, así que fuimos hacia el parking. Me despedí de él, el pastor tomó su auto, salió. He tratado de tener la buena costumbre, que la comparto con ustedes, de antes de comenzar a conducir, responder todos los mensajes que pueda, así que me tomé unos minutos allí en el parking respondiendo lo que tenía que responder. Y mientras estaba en eso y el parking, yo creí que ya no había nadie por allí. Alguien me tocó la ventana del auto, me metió un susto terrible a propósito. Y luego me dijo, no, pastor, tranquilo, soy yo, y ya lo identifiqué porque había estado asistiendo a las conferencias. Así que me pidió si podía entrar al auto, y ahora como todos tenemos miedo de todo, pues con algún tipo de temor, obviamente quité los seguros, él entró al auto. Y básicamente su pregunta fue esta, así de sencilla. Tengo serios problemas y necesito cambiar. Necesito que haya un cambio radical en mi vida. Necesito ver la vida de forma diferente. Necesito aportarle a los que amo algo distinto, porque hasta ahora estoy muy frustrado con lo que estoy viviendo. Pero son tantos los errores que he cometido, tantos y tan bajo donde he caído. Le he hecho daño a tanta gente. Y comenzó a hablarme de la forma como hacía sus negocios. Y cuando comenzó a darme ejemplos de sus negocios, tuve que pararlo y decirle, mira, gracias por los detalles, pero eso es entre tu vida y el Dios que te ama y te conoce. Así que tranquilo, no me dé más detalles, porque el asunto se iba poniendo serio solo hablándome de su negocio y no había comenzado a hablar de su vida personal. Y me dice, pastor, es que quise comenzar por esto porque yo quiero que usted entienda que mi caso es excepcional. Yo me he equivocado muchísimo y cada vez que trato de venir a Dios me doy cuenta que mi carga, tantas equivocaciones que tengo, no me permite. No, definitivamente no siento que haya oportunidad para mí. Y allí tuve que, en medio de una charla que se prolongó por casi 40 minutos, recordarle esto, que aunque aparentemente parece claro, en muchos de nosotros no está claro. Y es que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que estaba pasando con este hermano que finalmente al terminar la semana entregó su vida a Jesús, y doy gracias a Dios por eso. Lo que está pasando, o lo que pasó con este hermano, con este Nicodemo, está pasando con tantas personas que sin darse cuenta han revuelto, así como a algunos nos gusta comer algunos alimentos revueltos. Han revuelto los frijoles, o los frijoles como decimos nosotros, con el arroz y con todo lo demás, y se han acostumbrado, pero han perdido el sabor de los alimentos separados. El arrepentimiento y el perdón de pecados son dos alimentos que debemos disfrutar separados. Son dos experiencias muy diferentes, pero algunos de nosotros hemos llegado a la conclusión equivocada de que arrepentimiento y perdón de los pecados son lo mismo, y por eso a veces no podemos encontrar el camino mucho más fácil y mucho más expedito para que ese proceso de cambio comience, para que esa paz que tanto anhelamos sea una realidad y para que las preocupaciones pasen a un segundo plano. Permítanme mostrarles en la Biblia rápidamente, hay muchísimas referencias, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude con este tema porque, como lo dije en la introducción, parece sencillo, pero no lo es tanto. Tanto así que al final vamos a ver las referencias bíblicas donde Pablo y Bernabé se atrevieron a presentar esta diferencia bien clarita
y los trataron mal, los persiguieron, los insultaron, los echaron. Y eso no solo forma parte de la historia. Todavía hoy, cuando vemos esta claridad y la aceptamos, hay luchas terribles dentro del propio ser humano y dentro de nosotros como cristianos. Así que no es un tema fácil. Déjenme decirles que hay muchos que no están contentos con este tipo de reflexiones. Y cuando hablo de muchos, no hago referencia simplemente a hermanos de iglesia o amigos. Hago referencia a estas fuerzas del bien y del mal, pero por supuesto las del mal, que no les gusta que haya claridad en esto. Pero que tú y yo lo necesitamos. Vamos a ir bien clarito. Arrepiéntanse es una palabra que aparece repetida en el ministerio de Juan el Bautista, que de hecho Juan el Bautista recibió no solo esta palabra, sino la frase, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién le dio ese mensaje a Juan el Bautista? ¿De dónde vino? Por supuesto que de Dios. El propio Espíritu de Dios se lo entregó a él para que preparara el camino. Y lo que a mí me dice el Evangelio es que después de que Juan el Bautista hizo eso, Jesús siguió hablando exactamente de lo mismo. Arrepiéntanse. No aparece el perdón de los pecados por ninguna parte. El mensaje es arrepiéntanse. Y luego cuando Jesús ya va a entregar este regalo de la predicación del Evangelio a sus apóstoles o discípulos, les dice que hablen exactamente de lo mismo, del arrepentimiento. No tanto del perdón de los pecados. No estoy diciendo que Jesús no habló del perdón de los pecados. Claro que sí, Él lo hizo. Pero no era la prioridad en la predicación. Y en la iglesia primitiva, exactamente lo mismo. El énfasis de la iglesia primitiva y algo que les ayudó a crecer tanto y a ser una iglesia modelo fue esto. Que entendieron que el mensaje del arrepentimiento era un mensaje separado al del perdón de los pecados. Cuando lo tenemos en conjunto, por supuesto que los pecados se convierten en una carga terrible que no nos dejan asimilar ni entender y no nos dejan caminar, no nos deja crecer. El mensaje fue claro, tanto en Juan el Bautista como Jesús, como los apóstoles, como la iglesia primitiva, arrepentimiento. Y lo increíble, o más bien lo creíble, es que en el propio libro del Apocalipsis, a cerrar el Evangelio, aparece también exactamente lo mismo, la diferencia entre el arrepentimiento. Enseguida lo vamos a ver, y el perdón de los pecados. ¿De dónde viene la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento viene del griego metanoia. Si se acuerdan de eso, bien, y si no se acuerdan, no hay problema, solo es la referencia. ¿Y a qué hace referencia? Arrepentimiento, de acuerdo a como lo presenta la Biblia en el contexto bíblico, es un cambio de dirección, es un cambio de pensamiento, reconocimiento de pecado. Una cosa diferente es que yo reconozca mis pecados y otra cosa muy diferente es que pida perdón por mis pecados. Son dos cosas distintas. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección, cambio de pensamiento, reconocimiento de pecado, vuelta a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y a nosotros nos pasa todos los días. Tenemos escenas de arrepentimiento todos los días. Por ejemplo, a los que les gusta la cocina y están cocinando y creen que ya lo hicieron todo perfecto, pero de repente prueban y no les sabe como debería saber. Y se dan cuenta que faltó algo. O un poquitito de ese condimento de mamá, o un poquitito de sal, algo así. Entonces cambian lo que están haciendo y hacen el ajuste para que sepa mejor. Cuando vamos conduciendo y no queremos ir esclavizados al GPS y nos damos cuenta que vamos perdidos, entonces finalmente, como buenos testarudos, vamos a GPS y entonces decimos hay que cambiar de dirección. Nos arrepentimos de la ruta que estamos siguiendo. Estamos haciendo inversiones y resulta que la inversión que estoy haciendo no me está generando los ingresos que necesitaba. Al contrario, estoy perdiendo. Entonces nos arrepentimos de lo que estamos haciendo y cambiamos de dirección. Hacemos otro tipo de inversiones, hacemos ajustes, buscamos otra forma. Eso es arrepentimiento. Es el mismo contexto bíblico. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, es un reconocimiento de que hay algo que está mal y entonces hago el ajuste. Pero el mejor sentido de la palabra arrepentimiento en la Biblia es volver a Dios. ¿Cuál es? Vuelta a Dios o volver a Dios. Eso es arrepentimiento. Y por eso es tan diferente al perdón de los pecados.
cuando unimos y revolvemos el arrepentimiento con el perdón de los pecados, ¿qué es lo que sucede? Nos pasa como este Nicodemo, el que les comenté, que sus pecados, sus errores son tan grandes que les impide ver que hay un camino para venir a Dios y para volver a Dios. Y entonces no los deja avanzar, porque entonces se cae en la tentación de decir: primero cambio esta forma de vida, primero cambio estos errores que me están haciendo daño, primero cambio lo deshonesto que soy, y luego entonces voy a Dios, me arrepiento. Y ahí es donde no se puede avanzar. ¿Están conmigo en eso? Suena muy sencillo, pero es muy complicado si no lo tenemos claro en nuestra vida. Permítame ir más allá. Les dije en las dos ocasiones anteriores, o en los dos temas anteriores de las otras dos iglesias de nuestro distrito, hemos venido hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, o las 7 iglesias de Asia. Recuerden que estas 7 iglesias fueron reales, existieron, y donde existieron hoy se encuentra parte de Turquía, el Asia Menor. Todavía hay allí ruinas de lo que fueron estas 7 iglesias de Apocalipsis. Es un viaje, un paseo muy lindo. Si en algún momento y hay paz se puede hacer, sería fantástico. Las 7 iglesias del Apocalipsis no solo existieron, sino que proféticamente significan escenarios del pueblo cristiano desde que comenzó el cristianismo hasta que Jesús venga por segunda vez. Y hay algo muy interesante acá. Me gusta cuando la Biblia se ratifica por sí solita. Y algo muy interesante que aparece aquí es que en 5 de las 7 iglesias del Apocalipsis aparece una exhortación o una invitación al arrepentimiento. En 5. ¿Cuáles son esas 5? Ahí las tienen en la pantalla: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. ¿Cuáles son las 2 que faltan? Esmirna y Filadelfia. ¿Por qué faltan esas 2? Porque esas 2 no tienen rechazo. Esas 2 no hay allí nada en contra de ellas. Pero en las otras 5 hay una invitación al arrepentimiento, una invitación a cambiar la forma de pensar, volver a Dios. Y les digo que me gustan estas casualidades, porque no son casualidades, son solo ratificaciones bíblicas. Porque miren lo que dijo Jesús en Lucas, el capítulo 5, el versículo 32. Y voy a utilizar esta versión una vez más, la versión Palabra de Dios para Todos. Si ustedes la pueden encontrar en internet, no está física, pero me gusta mucho porque esta versión, repito, está muy cercana al original. ¿Ok? Y aquí utiliza el cambio a nuestros días en el pensamiento de lo que significa la palabra arrepentimiento. Véanlo allí. Dice Jesús: yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan. ¿Se acuerdan cómo dice la versión tradicional? No he llamado a ¿quiénes? A los justos, ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice aquí: yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirle a los pecadores, ¿qué cosa? Que se arrepientan, que cambien su manera de pensar y de qué, y de vivir. ¿Por qué en 2 iglesias de las 7 no hay invitación al arrepentimiento? Porque son iglesias buenas. Jesús lo dijo: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento. Es decir, los buenos lo aplaudo, los celebro y sigo caminando con ellos. Pero los que necesitan cambiar su manera de pensar y de vivir, que es lo que se conoce como arrepentimiento, ¿son quiénes? Los pecadores. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que lo que Jesús dijo se ratifica en este mensaje de las 7 iglesias. El arrepentimiento para quienes no están caminando bien, que son estas 5 iglesias del Apocalipsis, que nos representan a nosotros, al pueblo cristiano, en algún momento de nuestra experiencia en el cristianismo con Dios, nos está diciendo que cuando alguien no está actuando bien, no está viviendo bien, se está equivocado, siempre hay una invitación de parte de Dios al arrepentimiento. Amén. Así que esto es algo muy importante, tener claro en nuestra mente que aunque nos hayamos equivocado poquito, mucho o muchísimo, la invitación a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, a volver a Dios, que es lo que significa arrepentimiento, es una invitación vigente,
que nunca caduca. ¿Algún amén por eso? Yo le doy gracias al Señor todos los días por eso. Porque yo me considero parte de ese grupo de pecadores. Yo no sé si hay alguien aquí que se considera también parte de ese grupo. ¿Habrá alguno o no habrá alguno? ¿O estamos aquí llenos de justos? A ver, levanta la mano el primer justo. Bueno, la Biblia dice que no hay justo en ningún uno, pero en Cristo Jesús yo soy llamado justo. ¿Amén? Ok, pero en medio de la justicia del Señor soy del bando de los pecadores. Pero si hay algo que entonces el Señor me está diciendo todos los días es: para ti, Robert, que eres un pecador, yo te doy la oportunidad de que decidas cambiar tu forma de pensar. Y lo que Dios me dice a mí todos los días es: mírame, porque yo ya no soy ese Dios que está por allá distante, sino que gracias a mi Hijo que resucitó, ahora estoy más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Cambia esa manera de pensar y permíteme entonces comenzar a cambiar tu forma de vivir. ¿Se dan cuenta la diferencia? El arrepentimiento, esa realmente es la buena nueva de la salvación. Es la invitación diaria que Dios me hace para que yo entienda que Él está a mi lado, que Él está conmigo y que Él es el que puede producir el cambio. Por eso es tan importante separar el arrepentimiento del perdón de los pecados, porque los pecados no nos dejan caminar. Los pecados nos confunden. El mal genio que tenemos, las malas costumbres, los malos hábitos, todos los días nos están repitiendo lo mal que estamos. Y entonces daña nuestra mente, daña la manera como nos vemos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos podemos ver bien a nosotros mismos, pues ¿cómo vemos a Dios? Lo vemos todavía desde esa perspectiva equivocada, cultural, que aparece en otras áreas de la Biblia, más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento, ahí están las buenas nuevas de la salvación. Ahora, miren lo que dice Mateo el capítulo 6, el versículos 9 y 10, porque yo sé que algunos en la mente, porque el diablo trabaja de esa manera. Ahora, si lo estás pensando así, no te estoy diciendo que tienes al diablo en la mente, solo que el diablo trabaja de esa manera, ¿ok? Para que ninguno me confunda. Alguno puede estar diciendo: no, pero es que en el Padre Nuestro Jesús me invita a que pida perdón por mis pecados. Sí, pero acuérdate de esto. El Padre Nuestro comienza así: ustedes deben orar así, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado ¿qué? Sea tu nombre. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Venga tu reino. Arrepentimiento. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando yo soy consciente de que el arrepentimiento es una propuesta para mí todos los días, entonces todos los días yo tengo claro que Dios quiere habitar en mí, que quiere estar en mi mente. No importa quién yo soy, no importa dónde me encuentre, Él desea estar conmigo, Él desea comenzar a marcar una diferencia en mi mente. Y luego viene el perdón de los pecados. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra, y perdona nuestras deudas. El perdón está bien separado. Así aparece en todas las Sagradas Escrituras, excepto en el Antiguo Testamento, con todo este elemento que estudiamos aquí en la ocasión anterior del santuario, donde el pecado era lo fuerte. Y qué difícil era poder enfrentar el pecado. Había que llevar todo ese proceso desde la puerta hasta el lugar santísimo. Pero ahora con Jesús resucitado, no. Las buenas nuevas de salvación significa que el reino de Dios hoy está al alcance de mi decisión. Hoy está al alcance de tu decisión. Eso fue lo que le dije a este caballero, ese Nicodemo moderno que entró a mi auto. Le dije: el reino de Dios, la soberanía de Dios, la presencia de Dios en tu vida no tiene nada que ver con lo que tú has hecho o lo que estás haciendo hoy. Tiene que ver con tu decisión. Y si hoy tú decides aceptar el reino de Dios, la presencia de Dios en tu vida, la tienes. Eso es arrepentimiento. Cuando tú decides cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir, dándole la oportunidad a Papá Dios para que tome control de tu mente. Allí todo comienza a cambiar. ¿Les gusta eso o no les gusta? Yo veo a algunos así como con los ojos grandotes, otros están como confundidos, pero esto es sencillo, mis hermanos. Pero yo sé que sufrimos con esto, porque es que hemos tenido tanta información de lo malos que somos, de todo lo que tenemos que hacer para poder cambiar. Hemos tenido
el proceso al revés. Cambia primero y luego recibe la presencia de Dios porque has cambiado. Por eso nos frustramos. Y por eso todos los días luchamos con nuestras realidades. Miren lo que sigue diciendo ahora Jesús. Me encanta esta referencia de Jesús. Porque acuérdense que Jesús muere, luego resucita y luego allá a través de María le manda a decir a los discípulos: hey, nos vamos a encontrar, vamos a tener una reunión ahora. Yo resucitado quiero hablar con ustedes y quiero recordarles cosas muy importantes. Y dice la Sagrada Escritura en el libro de Lucas que el entendimiento de ellos se abrió. Y cuando se abrió el entendimiento de ellos, entonces Jesús les habla y les recuerda cosas muy importantes. Por favor, si ustedes tienen su Biblia, la Reina Valera, vayan a la Reina Valera. Yo también la tengo aquí, la puedo leer ahora, pero quiero que ustedes la tengan allí. Y vayan a Lucas, el capítulo 24, el versículo 47, y vean la diferencia que hay. Que es el mismo mensaje, pero entendido de una forma mucho más moderna. ¿Okay? Lucas capítulo 24, versículo 47. Haciendo referencia a la información profética que ya Jesús tenía, Jesús les dice que en su nombre se anunciará a todas las naciones, ¿qué cosa? Que cambien. ¿Cómo dicen sus versiones en la Reina Valera? Que se arrepientan. Pero ¿cuál es la invitación del arrepentimiento? Cambio y vuelta ¿a quién? A Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando yo decido volverme a Dios, porque tengo la seguridad de que Dios no me va a dar la espalda, que mi papá no me va a dar la espalda. Por el contrario, antes de que yo me voltee hacia Él y acepte su presencia en mi vida, Él está allí ya listo, dispuesto. Que en su nombre, recuerden, esto lo dijo Jesús antes de ir hacia el cielo, después de haber resucitado, a sus discípulos, reunión privada. Ustedes imagínense si tuvieran ese privilegio de saber el día y la hora en el que ya no se van a encontrar más con sus hijos, con su familia, y tuvieran la oportunidad de tomar unos minutos para decirles a ellos las últimas palabras. ¿Qué les dirías? ¿Algo importante o algo no muy importante? Lo más importante se los diría a mis hijos, a mi esposa. Ya saben que yo me voy a ir, pero quiero que por favor esto lo tengan clarito. Y aparte de otros elementos que Jesús dice allí, Él les dice: por favor, vayan, anuncien, prediquen a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. Tú y yo no estamos necesitando un país con mejores condiciones, no estamos necesitando un nuevo gobierno, no estamos necesitando un nuevo trabajo. En el Día del Padre, las que han deseado por allí tener un nuevo esposo. No es eso. La vida no es así. Es tan hermoso cuando nosotros entendemos que lo que tiene que cambiar es la manera como yo me relaciono con mi Padre. Y que mi Padre, Papá Dios, está tan cerca de mí que solo está esperando que yo me vuelva a Él. Miren que aquí el tema del pecado ni siquiera se habla. Ni siquiera se habla. Y enseguida vamos a saber por qué ni siquiera se habla. Algunos ya lo saben, pero otros les gusta la rectificación bíblica, así que la vamos a ver ahora en la Biblia. Así que vuelvo a leer porque me parece tan importante este versículo, que en su nombre se anunciará a todas las naciones. Eso es predicación, es lo que tenemos que predicar. No deberíamos cambiar de tópico. Predicar a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Esta es la parte hermosa. Mira cómo lo separa de bien. El que se arrepiente, el que vuelve a Dios, ¿qué es lo que recibe? Perdón de pecados. Por eso el perdón de pecados debería estar aparte. Porque una cosa es la manera como yo vea a Dios y como yo entienda la manera como Él me ve a mí, que el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es un resultado, no debe ser un propósito. Ahora, solo para que me ayuden por favor a reflexionar. Cuando nosotros hablamos con Dios, yo sé que esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos con Dios, cuando oramos, ¿qué es lo que prima? Es decir, ¿qué es lo más importante, lo más repetitivo que hay en nuestras mentes? Perdón. Pedimos y pedimos perdón. Saben que yo a veces, con todo respeto, trato de pensar qué hace Dios en el cielo cuando nosotros le hablamos. Yo me imagino a Dios allá desde el cielo diciendo: pero Robert, ¿me sigues hablando del perdón? ¿Me sigues insistiendo en el perdón? ¿Sigues insistiendo en tus pecados?
Pero esa obsesión no me permite a mí, porque no me aceptas a mí, no te vuelves a mí, vuélvete a mí. Arrepiéntete, olvídate del perdón de los pecados, arrepiéntete, vuelve a mí, dame la oportunidad de comenzar un proceso de transformación en tu vida. Permítame volver a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Recuerden, las 7 iglesias del Apocalipsis existieron, pero las 7 iglesias del Apocalipsis proféticamente significan características del mundo cristiano, tuyas y mías, en algún momento de nuestra vida. Esto es hermoso. La descripción de Jesús que hay en las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay descripción de Jesús, o sea, una relación directa a Jesús en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pregunta, ¿cuál se quedó por fuera? Filadelfia, ahí la leo. ¿Cuál se quedó por fuera? Ninguna. ¿Por qué no se quedó por fuera ninguna? ¿Por qué en todas hay una referencia a Jesús? Porque es que el tema del arrepentimiento, para los que necesitan arrepentimiento, o el tema de apartarse más del pecado de los que no están pecando, es un tema que tiene que ver con Jesús y solo con Jesús. Y por eso hay una referencia directa a todas las iglesias. Es decir, tú y yo, como cristianos, todos los días en nuestra vida espiritual tenemos la seguridad de la presencia de Jesús. Él está allí. Eso está garantizado. Pero muchos todavía no lo tenemos claro. Creemos que se necesita algo más de mi parte. Necesito cambiar lo que hago, necesito cambiar mi vida, mis pensamientos, mis hábitos. No, los días que estamos viviendo son tan confusos, tan difíciles. Cada vez nos da miedo tomar un vuelo, no solo por lo que pasó ayer, sino por todas las, o hace un par de días mejor, sino por todas las situaciones que hay alrededor. Hay incertidumbre. Otra vez hay guerra en Medio Oriente, otra vez el famoso pueblo de Dios, que dejó de ser el pueblo de Dios, está poniendo a Dios en vergüenza ante el mundo, porque ¿cómo es posible que el pueblo de Dios sea el que está originando tantas guerras? Me encanta Israel. Me gusta mucho la manera como el judío cristiano ve el cristianismo. Pero no podemos seguir sufriendo. Así que hay tantos elementos. Nuestros países, no solo aquí en los Estados Unidos, la mayoría de nuestros países están sufriendo situaciones gubernamentales terribles, que lo único que genera es inseguridad. Y nosotros estamos transportando eso también a nuestra experiencia cristiana. Inseguros. ¿Será que puedo con este pecado? ¿Será que este pecado me va a dejar vivir o voy a morir esclavizado a este pecado? No, no traigas esa inseguridad a tu vida cristiana. La seguridad tuya y mía es que en todos los momentos de nuestra vida, después de que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, es que Jesús está presente. Él está presente. Y no solo está presente porque sí, está presente con un propósito. Miren lo que dice Hechos 10:43 en la misma versión que he venido usando. Todos los profetas, y ahora escuchen ustedes bien esto acá, me encanta estos elementos de la iglesia primitiva. Aquí es donde está la base del progreso de la iglesia primitiva. Todos los profetas dan testimonio de esto que es verdad. Al que crea en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Voy a volver a leer otra vez porque como que no estamos viendo bien. Ya se ve perfecto. Todos los profetas dan testimonio de que esto es ¿qué? ¿Qué es lo que es verdad? Al que crea en quién, en Jesús, ¿qué es lo que sucede? Se le perdonarán sus pecados por medio de quién, de su nombre. Es decir, por eso la referencia a Jesús está en todas las etapas de la vida espiritual cristiana del ser humano. Porque el perdón de los pecados, ese es un tema que le pertenece a Jesús. Ni siquiera es un tema que solo le pertenece a Jesús. Es un tema que Jesús ya decidió por ti y por mí. Lo que me está diciendo acá es que el perdón de los pecados es un resultado de creer en Jesús. Muy separado del arrepentimiento, que es dar vuelta a Dios. Dejarme llenar de su presencia, que su reino, su soberanía,
sea parte de mi vida. Son dos cosas completamente diferentes. Y cuando Pablo y Bernabé, que ya hice referencia a ellos, pero lo voy a mostrar en la Biblia, se dedican solo a predicar de eso y le hacen énfasis a eso y les hablan bien directo a los judíos. Ustedes escucharon ahora la lectura bíblica, ahora mírenla aquí en esta versión que básicamente dice lo mismo, pero solo con las actualizaciones que son bien cercanas al original griego. Mire cómo lo dice acá. Entiendan esto, hermanos. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Voy a volver a preguntar. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. El más grande de todos los grandes como pecador, el más grande de todos los grandes como escritor bíblico y como predicador. Diferencia inmensa. No se mezclan las dos cosas. Entiendan esto, dice Pablo. Mis hermanos, el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, ¿a quién le está hablando allí Pablo? A los judíos, que todavía estaban luchando con el tema de lo que tengo que hacer, no tengo que hacer, que si me dejo la barba, que si no me dejo la barba, que si sacrifico o no sacrifico, que si camino más o camino menos en el día del Señor. Tantas leyes, tantas normas que desfiguraron la ley de Dios. Pablo entonces los enfrenta y les dice: señores, por favor entiendan eso. Pero mire, otra vez vuelvo a hacer el paréntesis. Nosotros parecemos judíos todavía también, porque todavía los predicadores que nos paramos a decir que no hay nada más importante que aceptar a Jesús como nuestro Salvador, volvernos a Dios, llenarnos de Él, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, suficiente. El proceso del cambio es un resultado. No, pero eso no es más importante. Es más importante cumplir con una serie de requisitos. No te dejes engañar más por eso. No llenes más tu vida de inseguridades. Y como Pablo lo dijo, hoy lo seguimos repitiendo. Entiendan por favor esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de ¿quién? De Jesús. Por eso es que el arrepentimiento es tan separado del perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados lo recibimos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Aceptar a Jesús como mi Salvador personal. ¿Y cuándo se da eso de manera natural y perfecta? Cuando primero que pasa en mi vida, me arrepiento, correcto. Cuando vuelvo a Dios, cuando digo, el único que puede hacer que mi camino sea diferente es Dios. Y Dios me ama. Es mi papá. Está esperando que yo venga a Él. Él no está mirando mis pecados. Me está mirando es a mí. Entonces cuando tú te dejas llenar, cuando tú aceptas, acuérdate en Juan 3:16, el amor perfecto de Dios no tiene condiciones. Ninguna condición. Porque de tal manera amó. Dios decidió amarte. Dios decidió amarme. Pero tú decides si aceptas ese amor o no. La mayoría de nosotros todavía seguimos diciendo, pero soy digno o no soy digno. Cuando me porte bien, entonces sí voy a ir a recibir ese amor. No. Dios no te ama con condiciones. Él me ama a mí, te ama a ti, porque decidió amarnos. Y por eso nos regaló a Jesús. Entonces, cuando separamos las cosas y todos los días vivimos en constante arrepentimiento, que es la constante aceptación de Dios en mi vida, la constante necesidad de no vivir mi camino, sino vivir el camino que Dios tiene para mí, dejarme guiar por Él. Cada día eso me hace ser más consciente de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Porque si realmente lo estoy haciendo de corazón, el mejor termómetro es que los pecados siguen allí, los malos hábitos siguen allí, pero cada vez me separo más de ellos, más y más, porque ya no es mi estrategia. Es lo que Dios a través de su Espíritu comienza a hacer. Y eso es una constante. Experiméntalo. No lo cuestiones, experiméntalo. Lo que no se puede alcanzar por nuestros propios medios. Porque hay, hermanos, este es un tema que es tan recurrente. Tantas iglesias que visitamos los pastores, el pastor Miranda también lo hace en diferentes congregaciones. Y es una repetición de la repetidera. Tantos padres arrepentidos, pero no con este arrepentimiento, sino arrepentidos de haber vivido y enseñado un evangelio equivocado. Y los hijos no quieren saber nada.
porque lo único que conocieron fue un Dios tan distante, a un Dios tan exigente, a un Dios que se contradice de lo que es el amor. Si me ama, ¿cómo es posible que su amor hacia mí esté condicionado a lo que yo hago o dejo de hacer? Eso no es amor. Y tienen razón, eso es lo peor, tienen razón. Y hoy lloran queriendo cambiar las cosas. Hoy las cosas pueden ser diferentes. Si Jesús lo dijo, Jesús no se equivocó. Lo que debemos nosotros predicar todos los días en nuestros hogares es que nosotros por nuestros propios medios no podemos ser mejores. Pero lo que sí podemos es entender que Dios me ama, que Dios me acepta y que vivir bajo su dirección, bajo su reino, bajo su soberanía es lo mejor que yo puedo hacer. Porque me da conciencia de que puedo estar mal, pero que en Cristo Jesús voy a estar bien. Entonces, ¿cuál es mi constante como cristiano? Recibir y agradecer por lo que recibo. Es tan diferente al que está todos los días con esa carga tan terrible, sufriendo. Lo reciben por medio de Jesús. Todo aquel que tiene fe en Él es aprobado por Dios. ¡Qué maravilla! Y por eso persiguieron a Pablo. Léanse todo el capítulo 13 del libro de Hechos. A él y a Bernabé lo sacaron corriendo por estas blasfemias. Y todavía hay muchos que lo consideran blasfemia, porque consideran que hay otros elementos más importantes. No hay nada más importante que esto: ver a Dios en el lugar correcto y a Jesucristo en el lugar correcto. La historia del hijo pródigo, yo no sé si ustedes se han cansado de leer esa historia. Yo no me canso de leerla. Tiene tantas cosas interesantes. Este muchacho, para los que nos conocen la historia, un hijo de un buen padre, hace lo opuesto a su hermano decide estar en su casa, trabajar para su padre, pero este dice: no, se me está yendo la vida y yo no estoy disfrutando de lo que hay alrededor. Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde, que yo me la quiero llevar. Y este papá, que es un padre que respeta la decisión de su hijo, muy triste, porque el hecho de que respetemos no quiere decir que celebramos y que estamos de acuerdo. Muy triste, dice: hijo, si eso es lo que quieres hacer, yo te aconsejo que no lo hagas. Pero insistió tanto el muchacho que le dijo: mira, aquí está tu parte de la herencia. Ese muchacho fue feliz. Y cuando hay plata, todo llega, todo es fiesta, todo es alegría. Y la plata se acaba. Y cuando se acabó la plata y no había ni siquiera qué comer, por supuesto, ya no habían amigos, ya no habían personas que te aplaudieran, que te siguieran. Solo ese muchacho, solo, con esa carga de culpabilidad por sus errores, metido entre los cerdos, dice la Biblia, queriendo comer de lo que comían los cerdos. Cuando llega un momento de lucidez, ese momento que yo espero que esté llegando a tu mente, ya sea que estés aquí presente en la iglesia de Ocala, donde estés ahora, ese momento de lucidez en tu vida, que sea este, cuando el Espíritu del Señor lo ilumine, le dice: pero tú no sabes el tipo de papá que tienes. Tú no sabes el papá que tienes. Tu papá te ama incondicionalmente. Vuelve a Él. Y el muchacho acepta esto. Él decide arrepentirse, volver al papá. Pero, yo voy a ir con un discurso. Cuando vea a mi papá, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, reconozco mi pecado y voy a vivir las consecuencias de mi pecado. ¿Qué es lo que estaba esperando este muchacho? Cuando el papá lo escuchara, entonces le dijera: hijo, te perdono. Él estaba reconociendo su pecado y estaba esperando el perdón de su padre. Sin embargo, cuando llega el muchacho, porque gracias al Señor decide arrepentirse, volver a Dios, volver a papá, ese hijo pródigo eres tú, soy yo. En el momento en que decidimos volver a papá, tenemos una serie de preocupaciones en nuestra mente por los errores que hemos cometido, es normal. Pero cuando llega este muchacho y el papá, dice la historia bíblica, que lo alcanza a ver desde la distancia, el papá viene, lo recibe y el muchacho comienza el discurso: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y allí el papá lo interrumpe. Tú te conoces la historia. Lo interrumpe, no permite que termine su discurso. ¿Por qué este papá, que representa
a tu Dios, a mi Dios. Interrumpe a ese hijo que te representa a ti y a mí. ¿Por qué lo interrumpe? Porque el papá, Dios, a través de este padre de familia le está diciendo: hey, no me revuelvas las cosas, no me las revuelvas, por favor. Aquí lo importante es que te arrepentiste. Aquí lo que realmente importa es que viniste a mí. Eso es lo importante. Ahora todo puede ser diferente. Lo demás es el tema de lo que hiciste con el dinero, tus pecados, lo mal que me hiciste quedar ante los demás porque eras mi hijo. Yo recibí aquí la noticia, pero nada de eso me interesa, nada, nada, nada. No me confundan las dos cosas. Lo increíble en esta historia es que nunca ese papá, que significa Dios, le dice: hijo, estás perdonado. Nunca, nunca. ¿Nos han preguntado ustedes por qué? Porque es que no hay nada más importante que el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino derrota al pecado. De hecho, directamente. Si tú te has arrepentido y has venido a mí, yo lo que quiero celebrar es eso. Que tú estabas muerto, pero ahora estás vivo. Decidiste venir a mí, te arrepentiste. Eso es lo que tenemos que celebrar. Léalo en la Biblia, mis hermanos. Pero el padre lo interrumpe y le dice entonces a sus siervos: miren, ni siquiera habla más con su hijo, sino que llama a los siervos y les dice: vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias, maten al mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. ¿Y dónde está el perdón? ¿Por dónde está? Hay fiesta, hay celebración. ¿Por qué hay fiesta y hay celebración? ¿Por qué? Porque un hijo se arrepintió, cambió su mentalidad, decidió volver a Dios, decidió volver a papá. Mira, cuando eso pasa todos los días en tu vida y en la mía, en el cielo hay fiesta y en tu vida también hay fiesta, porque todos los días ahora tú estás seguro. Yo estoy tranquilo, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo repetimos tantas veces. No hay nada imposible para Dios. Dios es lo mejor para mi vida. Pero cuando vemos nuestro pecado, no aparece Dios por ninguna parte. Porque todavía tenemos mezclas. Esas mezclas que hacen tanto daño. A ese Nicodemo, allá en Carolinas, que se acercó a mi auto, le dije: mira, si tú en este momento te arrepientes, es decir, vuelves tu camino hacia Dios, y entiendes que Él te ama y aceptas su amor, y ahora todos los días aceptas su amor, celebras su amor, entonces va a haber fiesta. Fiesta ya y fiesta en tu vida. Ya les dije, la fiesta de este caballero fue tan buena que entregó su vida a Jesús. Entendió esta diferencia. No sea, por eso el apóstol Pablo habla tanto de no ser esclavos al pecado. ¿Por qué ser esclavos a algo que, aunque existe, no nos oprime? Porque el pecado es real, pero no oprime. Oprime el que se deja oprimir. No te dejes oprimir por el pecado. Más bien, celebra que en Cristo Jesús, y por eso es que está referencia a Él en todas las iglesias del Apocalipsis, que Cristo Jesús te ofrece el perdón. Acéptalo a Él. El único que tiene problemas con el pecado es aquel que no acepta a Jesús como su Salvador. Porque Dios no lo va a obligar, Jesús tampoco va a obligar, el Espíritu Santo menos. Eso sí, va a insistir: acepta a Jesús. Pero cuando vemos a Jesús en el mejor nivel, cuando experimentamos todos los días el arrepentimiento. Ese es el famoso bautismo del Espíritu. Ese es. Todos los días vengo a Jesús, vengo a Dios, celebro su presencia en mi vida y por lo tanto acepto que en Cristo Jesús soy perdonado. Cuando yo vivo de esa manera, comienzo a alejarme, a veces de inmediato y otras veces poco a poco, de lo que es el pecado. Último versículo. Voy al profeta Isaías, porque es que esto no es solo del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Miren este capítulo profético, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 7: que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. La pregunta es: ¿cómo? Hay muchos de nosotros que nos quedamos ahí en esos tres renglones. Nos identificamos con el perverso, yo. Nos identificamos con el inicuo, yo. Nos identificamos con el de mal pensamiento, también levantamos la mano. Y ahí nos quedamos. Y por eso no avanzamos.
Y por eso nos gusta tanto el cumplir con requisitos, porque cuando cumplo con requisitos, entonces me siento mejor. Pero luego vuelvo a caer exactamente en lo mismo. Eso no funciona, apártate de eso. Más bien sigue lo que dice acá proféticamente Isaías. Que se vuelvan ¿a quién? ¿Qué significa eso? A ver, buenos estudiantes, ¿qué significa que se vuelvan al Señor? Muy bien, que se arrepientan. Que vuelvan al Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche, volvernos al Señor. Por eso fue un mensaje tan repetitivo. No tiene nada que ver con el perdón de los pecados directamente, pero sí indirectamente, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios, porque Él es generoso. ¿Para qué cosa? Para perdonarlos. ¿Y cómo se llevó a cabo el perdón? El arrepentimiento le dio sentido al perdón, porque nos ayuda a entender el regalo maravilloso de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Depende de ti y de mí si decidimos creer. Pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Gracias, Dimbia. ¿Creer en qué? En que el arrepentimiento no es exclusivo para aquellos que no forman parte de nuestra comunidad religiosa. Muchos de nosotros pensamos eso, ¿ah? Sí, hay muchos que necesitan arrepentirse. Hay muchos de nosotros, aquí incluidos, que necesitamos arrepentirnos. Todos nosotros. Esto no es solo para los que no conocen, es para todos nosotros. Todos los días. Arrepentirnos. Entender, ver a Dios en esa faceta tan hermosa. Ese papá perfecto, que me ama a pesar de mis errores, que me abraza, que me da seguridad, que me da paz, que en ningún momento me rechaza. Por el contrario, me dice: en medio de los errores estoy contigo. Si crees en mi Hijo Jesucristo, tu hermano mayor, a quien envié a la tierra, no solo a vivir, no solo a morir, sino que resucitó de entre los muertos, entonces el pecado también será un tema resuelto. Qué bueno eso, ¿eh? Yo alabo al Señor por eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vuelve a Dios. Acepta a Dios en esa perspectiva. Todo va a ser diferente, poco a poco. Así como tomó tiempo destruir, va a tomar tiempo construir, pero créanme, cuando Dios está presente se construye mucho más rápido. Él se encarga de hacer unos trabajos de transformación, de renovación increíbles. Por eso la pregunta obligatoria que tengo que hacer en esta tarde ya es: ¿hay alguien acá que decida todos los días tener claritos en su mente: yo vuelvo a Dios? ¿Hay alguien acá? Levántate, por favor, y acompáñame en este momento de alabanza, porque Tomás va a cantar, pero quiero que estés de pie mientras Tomás canta. Y si tú entiendes que volver a Dios es arrepentirte, entonces has entendido también que el perdón de los pecados está garantizado. Celebra todos los días a Jesús resucitado. Arrepiéntete. Amén. Por los que se están poniendo de pie. Para los que están allí virtualmente, donde estés, si a esta hora también estás aceptando tener esa claridad mental para volver todos los días